Razas estelares y orígenes cósmicos. ¿Qué entender y qué soltar? Desde la fuente, este mensaje nace en calma y en presencia. No es una enseñanza, no es una revelación y no busca corregir a nadie. Es una invitación sincera a detenernos un instante, a respirar con conciencia y a observar con honestidad el camino espiritual que muchos estamos transitando hoy. Vivimos rodeados de información, teorías, símbolos y narrativas que prometen despertar, expansión o liberación. Y, sin embargo, cada vez más personas se sienten confundidas, sobrecargadas o desconectadas de sí mismas. Cuando la espiritualidad se convierte en exceso de información, lo esencial se diluye. En esos momentos, no siempre necesitamos aprender algo nuevo. Muchas veces, necesitamos recordar lo simple, lo verdadero, lo que ordena y devuelve al presente. Desde ese lugar de presencia, quiero hablar hoy de un tema que aparece cada vez con más fuerza en los espacios espirituales: las razas estelares, los orígenes cósmicos y las identidades que muchas personas sienten como propias. Este mensaje no nace para negar experiencia, ni para decirle a nadie qué creer. Nace para traer claridad, calma y discernimiento. Porque cuando hay verdad, no hay prisa ni miedo, solo comprensión y coherencia con la vida. ¿Por qué surge el tema de las razas estelares? El ser humano siempre ha sentido el impulso profundo de comprender su origen, no solo biológico, sino existencial. Las preguntas ¿quién soy y de dónde vengo? No nacen de la curiosidad mental, sino de una memoria interior de totalidad. Cuando la vida se vuelve mecánica, dolorosa o fragmentada, esa memoria se activa con más fuerza y busca una forma de expresarse. En momentos de crisis personal, social o colectiva, la conciencia se abre. Muchas personas comienzan a percibir una sensibilidad mayor, una empatía más profunda, una sensación de no encajar en los modelos establecidos o un llamado interno a servir, sanar o comprender más allá de lo visible. Estas sensaciones son reales, no son invención, son señales de expansión de la conciencia. El problema no está en la experiencia, sino en la explicación que la mente construye. La mente necesita imágenes, relatos y estructuras para entender lo que el alma siente. Entonces aparecen narrativas de orígenes estelares, razas, misiones cósmicas y memorias galácticas. Estas historias funcionan como mapas simbólicos para algo que aún no tiene palabras simples. Las narrativas estelares ofrecen tres cosas muy poderosas: identidad, propósito y pertenencia. Identidad porque responden a la pregunta ¿por qué soy como soy? Propósito porque dan sentido al sufrimiento y a la diferencia. Pertenencia porque permite sentirse acompañado y comprendido. Por eso se expanden con tanta fuerza. No necesariamente porque sean verdaderas en sentido literal, ni porque sean falsas, sino porque tocan una necesidad humana legítima: recordar el propio valor y sentir que la vida tiene significado. En un mundo donde muchas personas se sienten invisibles o desconectadas, estas historias ofrecen un lugar y una razón de ser. Desde la fuente, es importante comprender esto sin juicio. No se trata de ridiculizar ni de alimentar fantasías, sino de madurar la comprensión. La conciencia, cuando despierta, pasa por etapas. Al principio necesita símbolos grandes. Con el tiempo, aprende a sostener la verdad desnuda, sin adornos. Sentir profundidad no obliga a adoptar una identidad cósmica. Sentir vocación no exige un origen extraordinario. La conciencia se expresa donde está, en el cuerpo que habita y en la vida que vive. Cuando esto se comprende, la búsqueda se aquieta
y la presencia se vuelve suficiente. Experiencia interior versus interpretación. Es fundamental aprender a distinguir entre lo que se vive por dentro y la historia que se construye sobre ello. La experiencia interior es siempre válida. Emociones intensas, visiones, sueños, intuiciones profundas, sensaciones de expansión o recuerdos simbólicos forman parte del lenguaje natural de la conciencia cuando comienza a abrirse. La experiencia ocurre antes de las palabras. Es sentida en el cuerpo, en el pecho, en el silencio, en la emoción. El alma no habla con conceptos, habla con imágenes, sensaciones y símbolos. Por eso cuando la mente intenta comprender lo que el alma está expresando, recurre a figuras grandes, cósmicas y extraordinarias. Esto no es un error, es una etapa. La mente cumple su función intentando ordenar lo vivido. El problema surge cuando la interpretación se cristaliza y se confunde con la experiencia misma. Cuando el relato se vuelve más importante que la vivencia, la conciencia se endurece en lugar de expandirse. Cuando una interpretación se toma como verdad absoluta, se pierde la capacidad de cuestionar, de revisar, de volver al cuerpo y al presente. La persona comienza a defender la historia en lugar de escuchar lo que está ocurriendo ahora. Allí la espiritualidad deja de ser un camino vivo y se convierte en una identidad fija. La verdad profunda no siempre es literal. Muchas veces es simbólica, pedagógica y transformadora. Un símbolo no describe algo externo, señala un movimiento interno. Un recuerdo simbólico no habla del pasado, habla del estado de conciencia que se está activando ahora. Desde la fuente se recuerda esto. La experiencia interior es sagrada, pero ninguna interpretación es definitiva. La conciencia madura cuando puede sostener la vivencia sin necesidad de cerrarla en una explicación. Cuando puede sentir sin etiquetar, cuando puede vivir sin apropiarse de la experiencia, cuando la interpretación se suelta, la presencia se profundiza, y en esa presencia la verdad se revela sin forma, sin historia y sin necesidad de ser defendida. El lenguaje simbólico de las razas. Lo que hoy se llama razas estelares no es un fenómeno nuevo, es una forma moderna de un lenguaje muy antiguo, el lenguaje simbólico de la conciencia. Desde siempre, el ser humano ha utilizado figuras, animales, dioses y seres de otros mundos para representar fuerzas internas, estados de conciencia y movimientos del alma. El ave simboliza la visión amplia, la capacidad de observar desde lo alto, de salir del detalle y comprender el conjunto. Representa la mente clara, la intuición elevada y la percepción que no queda atrapada en lo inmediato. El reptil simboliza lo instintivo, lo primario, la supervivencia, el miedo y también el poder. Es la parte de la conciencia que reacciona, que protege, que controla. No es buena ni mala, es una energía necesaria para habitar la materia, pero que requiere ser integrada. La figura humana representa la síntesis. Es el punto donde lo instintivo y lo consciente se encuentran. Simboliza la capacidad de elegir, de observarse a sí mismo y de transformar impulso en conciencia. Estos símbolos aparecen en mitologías, sueños, visiones chamánicas y tradiciones ancestrales porque forman parte del inconsciente colectivo. No describen necesariamente seres externos, describen procesos internos universales. Cuando se comprenden como símbolos, ayudan a crecer. Cuando se toman como jerarquías externas, unos superiores, otros inferiores, generan separación, orgullo espiritual o miedo. La conciencia no se mide por origen, sino por presencia, coherencia e integración.
La conciencia madura no se identifica con un arquetipo, los integra a todos, y cuando la integración ocurre, el símbolo se disuelve y queda solo la presencia. Cuando la espiritualidad nos aleja de la vida. Una espiritualidad auténtica no te saca del mundo, ni te desconecta de la experiencia humana. Al contrario, te vuelve más consciente dentro de ella. Cuando una creencia espiritual comienza a generar desconexión del cuerpo, de las relaciones, del trabajo, de las emociones cotidianas o de la responsabilidad personal, algo necesita ser observado con honestidad. No toda expresión es integración. A veces lo que se vive como despertar es, en realidad, una huida sutil del dolor no atendido, de la frustración, del cansancio o del vacío. La mente puede construir relatos elevados para no sentir lo que está pidiendo atención aquí y ahora. Eso no es un fallo moral, es un mecanismo humano de protección. El problema aparece cuando la espiritualidad se convierte en una identidad rígida, cuando ya no es una herramienta de comprensión, sino una máscara. Cuando la persona deja de preguntarse y empieza a afirmarse. Cuando necesita tener razón, sentirse elegida o sostener una narrativa que le dé valor, en lugar de habitar su humanidad completa. Desde la fuente una señal clara de descentramiento es esta. Si una creencia te aleja del presente, no viene de la verdad. La verdad siempre te devuelve al cuerpo, a la hora, a lo que está vivo. La espiritualidad sana no promete estar siempre bien. No niega el miedo, la tristeza o la confusión. Te da, en cambio, un eje interno para atravesarlos sin perderte. Te vuelve más honesto contigo, más empático con otros y más responsable de tu propia vida. La fuente no necesita que abandones la realidad para encontrarla. La fuente se expresa a través de la realidad cuando es habitada con conciencia. ¿Por qué muchas personas quedan atrapadas en narrativas cósmicas? Las narrativas cósmicas no atrapan porque las personas sean ingenuas o débiles. Atrapan porque responden a necesidades profundas. Pertenecer, comprender, darle sentido al dolor, sentir que la vida no ha sido en vano. Cuando alguien ha vivido mucho rechazo, incomprensión o sufrimiento, estas historias ofrecen consuelo y orden. Decir tengo un origen estelar puede ser una forma simbólica de decir no encontré lugar aquí, me sentí diferente, me costó encajar, sentí más de lo que supe manejar. Esto no invalida la experiencia. Lo que requiere cuidado es quedarse fijado en el relato. Cuando la historia sustituye al contacto con la vida real, la conciencia se estanca. La persona comienza a vivir más en otros planos, en otras dimensiones o en futuros hipotéticos que en el presente concreto. Entonces, aparece una desconexión sutil. Se habla de amor, pero se evita el vínculo real. Se habla de conciencia, pero se descuida el cuerpo. Se habla de misión, pero se posterga la vida cotidiana. La espiritualidad deja de ser encarnada y se vuelve abstracta. Desde la fuente, no necesitamos más historias extraordinarias para sentir valor. Necesitamos más honestidad interior, más silencio, más contacto con lo que realmente sentimos, con lo que duele, con lo que necesita ser atendido aquí y ahora. La conciencia no se expande huyendo de la vida, se expande atravesándola con presencia. ¿Cómo volver al centro cuando aparece la confusión? Cuando aparece la confusión, la respuesta no está en buscar más información. No está en ver más videos, leer más historias o añadir nuevas explicaciones.
La confusión se aclara cuando el movimiento mental se detiene. Volver al centro es volver al cuerpo. Respirar lento. Sentir los pies en el suelo. Caminar. Beber agua. Descansar. El cuerpo siempre está en el presente. Por eso es el ancla más directa a la verdad. La mente puede irse a otros mundos, el cuerpo no. Cuando se le escucha, la claridad empieza a ordenarse sola. Desde la fuente basta una sola pregunta honesta. ¿Qué necesita ahora esta vida concreta? Muchas veces, la respuesta no es mística ni elevada. Es descanso, orden, límites, silencio o cuidado básico. Y eso también es conciencia. Eso también es espiritualidad. La claridad no llega por acumulación, sino por simplificación. Cuando dejamos de empujar, lo esencial aparece. La verdad simplifica, no complica. La verdad no grita, no compite, no se impone, no necesita convencer. La verdad no te promete ser especial ni superior. No te coloca en una guerra contra enemigos invisibles. No te dice que tienes que salvar a nadie para que tu vida tenga sentido. Se reconoce porque ordena, porque aquieta, porque te devuelve al presente y al cuerpo. No necesitas salvadores externos ni misiones grandiosas. No necesitas un origen extraordinario para que tu vida tenga valor. La conciencia real se vive aquí y ahora, en lo simple, en lo humano bien habitado. Eso no es pérdida de profundidad, eso es madurez espiritual. No necesitas una historia cósmica para vivir con conciencia. No necesitas recordar otra vida para amar, crear, cuidar y estar presente. La vida que estás viviendo ya es suficiente. Este cuerpo es suficiente. Este instante es sagrado. Cuando la búsqueda se aquieta, la verdad se revela sin esfuerzo. No en otro plano, no en otra dimensión. Se revela aquí y ahora. El verdadero origen. El verdadero origen no está en una estrella lejana, ni en un punto específico del universo. No pertenece a un lugar, a una dimensión, ni a una historia cósmica. El origen real es la conciencia misma, aquello que observa, siente y vive a través de cada forma. La conciencia no tiene nacionalidad cósmica, no posee jerarquías, ni se organiza en linajes, simplemente es. La conciencia no viene de ningún sitio, porque no está separada. No viaja, no desciende, no asciende. Simplemente se expresa. Se manifiesta aquí y ahora, en este cuerpo, en esta respiración, en esta experiencia concreta que llamamos vida. Todo intento de ubicarla en un origen externo nace de la mente que busca distancia, cuando en realidad la verdad está íntimamente cercana. Desde la fuente se recuerda esto: no hay conciencia más elevada por venir de otro lugar. No hay almas superiores por supuesto origen. La conciencia es una sola, adoptando infinitas formas. Cada forma es completa en sí misma cuando está presente. Recordar no es irse más lejos, no es escapar de lo humano ni de la materia. Recordar es volver más cerca, volver al cuerpo que siente, volver a la respiración que sostiene la vida, volver al instante que está ocurriendo ahora mismo. En ese regreso, la búsqueda se aquieta. La sencillez no es pobreza espiritual, es madurez.
Cuando la conciencia deja de buscar explicaciones grandiosas y se permite habitar lo inmediato, aparece una claridad profunda. No hace falta saber de dónde vienes para saber quién eres. Basta con estar aquí, plenamente. Desde la fuente se afirma con suavidad y firmeza: todo lo que buscas ya se está expresando a través de ti. No necesitas recordar un origen lejano. Necesitas habitar el presente con totalidad. Allí, el origen se revela sin palabras. Si deseas avanzar en la presencia encarnada, habitar tu cuerpo con mayor claridad y sostenerte aquí y ahora sin esfuerzo, adquiere el manual Volver al Cuerpo, una guía práctica y directa para regresar a la sensibilidad del cuerpo, ordenar la atención y permitir que la presencia se encarne en lo cotidiano. Enlace en el primer mensaje fijado. ¿Qué entender? Es válido buscar sentido. La búsqueda de significado no es un error ni una debilidad. Es una expresión natural de la conciencia cuando comienza a despertarse. El ser humano no se conforma solo con sobrevivir. Necesita comprender, ubicarse y sentir que su experiencia tiene coherencia. Esa búsqueda es legítima y necesaria. Es válido sentir profundidad interior, percibir que hay algo más que la superficie de la vida. Sentir silencio, sensibilidad, intuición o apertura emocional no es señal de confusión, es señal de conciencia activa. No todos sienten lo mismo ni al mismo tiempo, y eso no hace a nadie más ni menos. Es válido cuestionar la realidad. Preguntar, dudar y revisar lo que se ha aprendido es parte del proceso de maduración. La conciencia que no se cuestiona se estanca. Sin embargo, cuestionar no significa rechazar todo ni construir una nueva creencia rígida para reemplazar la anterior. Desde la fuente se señala el punto clave. La comprensión madura integra, no divide. No necesita bandos. No crea jerarquías ni enemigos. Integra lo humano y lo espiritual, lo racional y lo sensible, lo visible y lo interno. Cuando algo es verdadero, no fragmenta la experiencia, la ordena. La comprensión auténtica no confunde, aclara, no multiplica explicaciones innecesarias, simplifica. No añade capas de misterio para sentirse profunda. Quita ruido para que lo esencial se revele. Y sobre todo, la comprensión verdadera siempre te devuelve al ahora. No te deja perdido en el pasado, ni proyectado en futuros imaginarios. Te ancla en este instante, en el cuerpo que respira, en la vida que ocurre. Si una comprensión te aleja del presente, todavía no ha madurado. Desde la fuente se afirma con firmeza tranquila: entender no es acumular ideas, es habitar la realidad con mayor presencia. Cuando la comprensión es real, se siente como quietud, coherencia y sencillez. Y en esa sencillez, todo encaja sin esfuerzo. ¿Qué debemos soltar? Es necesario soltar la necesidad de ser especial para tener valor. El valor no se gana por un origen extraordinario, por una misión secreta ni por una identidad espiritual elevada. El valor es inherente a la vida misma. Cuando alguien necesita sentirse distinto o superior para validarse, en el fondo todavía duda de su propia dignidad. Desde la fuente se recuerda: no tienes que destacar para ser valioso. Ya lo eres por existir. Es importante soltar la idea de enemigos ocultos que roban tu poder. Esta creencia mantiene a la conciencia en estado de defensa permanente. Siempre alerta, siempre desconfiado, siempre buscando amenazas externas.
El poder real no puede ser robado porque no es algo que se posee. Nadie puede quitarte lo que eres consciente de habitar. Soltar estas narrativas no es ingenuidad, es madurez. Mientras haya un enemigo externo, la atención estará afuera. Y cuando la atención está afuera, el centro se pierde. La conciencia integrada no necesita luchar contra sombras. Se fortalece al enraizarse en lo real. También es necesario soltar la urgencia de explicarlo todo. La mente quiere cerrar, definir, concluir. Pero la verdad profunda no siempre se deja capturar en palabras. Cuando se intenta explicar todo, se pierde la capacidad de sentir. Hay cosas que se comprenden mejor cuando se viven en silencio. Desde la fuente se afirma con claridad: la verdad no exige defensa. No necesita ser justificada, probada, ni protegida. La verdad se sostiene sola. Se reconoce por la paz que deja, por la coherencia que genera y por la libertad interior que abre. Cuando se suelta la necesidad de ser especial, de defenderse y de explicarlo todo, algo se relaja profundamente. Y en esa relajación, la presencia aparece completa. Allí no hay lucha, no hay urgencia, no hay separación. Solo vida, siendo vivida con verdad. No necesitas un origen extraordinario para vivir con conciencia. No necesitas venir de otra estrella ni recordar una misión cósmica para que tu vida tenga sentido. La conciencia no se mide por historias grandiosas, sino por la forma en que habitas lo que está ocurriendo aquí y ahora. No necesitas una misión especial para amar, crear, cuidar, escuchar o estar presente. Cada gesto vivido con atención es ya un acto de conciencia. Cada respiración sentida es ya un regreso al origen. La vida cotidiana no es un obstáculo para lo espiritual, es su expresión más honesta. La vida ya es suficiente. Este cuerpo es suficiente. Este instante es suficiente. No hay nada que alcanzar fuera de aquí para estar completo. Cuando la búsqueda se aquieta, la verdad se revela sin esfuerzo. Lo sagrado no está en otro plano, está en lo que está vivo ahora mismo. Desde la fuente se recuerda con suavidad: cuando estás presente, nada falta. No hay deuda, no hay espera, no hay promesas futuras que cumplir, solo la experiencia directa de estar aquí y ahora, entero. Este instante ya es sagrado. Mensaje desde la fuente. La verdad no acelera ni empuja. La verdad no divide ni separa. La verdad no necesita defensa. La verdad habita en la presencia consciente, en el cuerpo que respira, en la mente que se aquieta, en el corazón que observa sin miedo. Cuando estás aquí, completo y presente, nada falta. La vida ya está ocurriendo en plenitud. Si este mensaje te aportó claridad, calma o discernimiento, dale like, compártelo y suscríbete a este canal, el canal de la fuente. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí y ahora.